El mundo va más rápido de lo que nosotros quisiéramos. Y si yo te dijera que hay empresas hoy que están intentando conectar tu mente con un ordenador, con una computadora, ¿qué tú me dirías? Pastor, estamos en pleno siglo XXI, estrenando un año, y me sorprende las noticias de ver cómo los avances tecnológicos, cómo las empresas quieren conectar la mente con un ordenador. O sea, poner al pastor Mario Rondón en una computadora. ¿Qué usted cree de eso, pastor? Bueno, como parte del cumplimiento profético de Daniel, que dice que en el tiempo del fin la gente correría de aquí para allá, la ciencia se aumentaría. Hemos visto ese crecimiento vertiginoso de la tecnología. Hoy el hombre se proclama capaz de todo prácticamente, no solo conectar la mente de alguien a un ordenador, con lo cual ya se han hecho ensayos, muchos de ellos con cierto grado de éxito, sino lograr incluso vaciar todo lo que es una personalidad, todo lo que son sus palabras, sus pensamientos, sus intenciones, el almacenamiento de su conocimiento en un ordenador para que incluso sobreviva cuando la persona muera y para que alguien después que le sobrevive pueda tener interacción con él. Ya tú te imaginas cómo el enemigo se puede aprovechar de eso. Así que este aumento vertiginoso de la tecnología puede prestarse para bien, pero también para mal, si es mal utilizado. Estamos en el contexto de la lección número 4, unidad mediante la humildad. Usted se estará preguntando, ¿y qué tiene que ver todo eso de la tecnología, la cabeza, conectar con una computadora con la lección? Resulta que el foco principal del enemigo es nuestra mente. Y estamos trabajando en un contexto donde la guerra, la batalla cósmica entre el bien y el mal, el escenario justamente está en la mente. Y quiere Satanás tener un control absoluto de tu mente. El apóstol Pablo se enfoca en la unidad. Me llama la atención, pastor, que podemos aprender en esta lección que la iglesia no se destruye o se rompe por falta de dones o por doctrinas. Es un asunto de humildad y de unidad. ¿Qué podemos aprender sobre esto, pastor? Sí, definitivamente, porque lo que mantiene la integridad de la iglesia como cuerpo de Cristo es ese vínculo del Espíritu, como le llama el apóstol Pablo, que nos hace tener ese grado de humildad, que nos hace deponer el yo y dar la preferencia a los otros delante de nosotros mismos en lo que tiene que ver con el trato. Eso mantiene la cohesión dentro del grupo, dentro del cuerpo de Cristo. El orgullo, que sería la antítesis a la humildad, y lo que tiene que ver también con las discusiones que muchas veces vienen a colación justamente por algún tipo de rivalidad o con alguna pretensión de ser superiores a otros, ya sea en capacidad, en entendimiento, en talentos, en fin. Todo esto atenta más contra el cuerpo de Cristo, contra la existencia de la iglesia, que cualquier otro tipo de embate del enemigo. Así que tenemos más que cuidarnos de esas situaciones internas que de ataques externos. Espérese, pastor. Entonces usted me está diciendo que puede haber una persona que conoce mucho de profecías, de la Biblia, de ciencia, elocuente al hablar, que detrás de todas esas cosas que aparentemente son buenas, hay motivos no correctos como el orgullo y la vanagloria. Correcto. Por lo tanto, alguien puede estar trabajando y trabajando mucho aún dentro de la obra del Señor y puede estarlo haciendo por un motivo equivocado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Puede estar haciéndolo por rivalidad, por contención con otro o con otros, por demostrar algo humanamente hablando. Entonces podemos estar haciendo lo correcto con motivos equivocados, lo cual una obra buena puede convertirse en una mala acción, porque Dios juzga los motivos, de acuerdo a lo que vemos siempre en la palabra. Aquí hay una alerta roja, mi gente. Si usted está haciendo algo bueno con un motivo no correcto, por el orgullo, por el yo, para que la gente te vea, para que la gente sepa que tú eres el que sabe, que tú eres el que habla bien, que tú eres el que predica bien, pídele al Señor que te dé humildad, porque recuérdate que el pecado entró justamente... ¿Por qué fue que entró el pecado al universo, pastor? Bueno, justamente por el orgullo, la soberbia, la vanagloria. Eso dio cabida al primer pecado en el universo. Todo era armonía en el universo de Dios.
La primera nota discordante aparece por el ego, el orgullo, el egoísmo, la vanagloria, por el querer ser, no tanto por comportarse a la altura de lo que Dios requiere de cada una de sus criaturas, sino por querer desplazar incluso al mismo Dios de su trono. Filipenses 2:2 justamente es el texto para memorizar de esta semana. ¿Qué usted nos puede comentar acerca del mismo? Bueno, cuando leemos allí lo que nos dice el apóstol Pablo, interesante, llama nuestra atención que él dice: completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, notan cómo esto es recalcando, martillando en el mismo lugar, unánimes después de decir que tengan el mismo sentir, el mismo amor, sintiendo una misma cosa. O sea, el apóstol Pablo con este lenguaje está tratando de provocar en la hermandad, allí en la iglesia, que estén completamente mirando en la misma dirección, enfocados en un mismo propósito. Y él dice, y así comienza el texto: completen así mi gozo. ¿Qué gozo sienten los líderes que han levantado la obra en algunos lugares, que han sido pioneros en la plantación de alguna congregación, cuando luego trasladados ya a otro lugar, a otro escenario, tienen la noticia de cómo crece en unidad, cómo crece en forma integral, cómo crecen en la gracia aquellos que una vez fueron sus dirigidos, aquellos a quienes él instruyó desde el principio? Era lo que sentía Pablo. Y él: completen mi gozo. Allí yo ya con eso tengo para estar completamente satisfecho, si sé que andan unidos con un mismo sentir. Pero ¿por qué es que Pablo insiste tanto en la unidad? Usted lee Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2, y Pablo le da, como usted acaba de ver el texto. ¿Por qué la insistencia tanto de la unidad? ¿Será que podemos estar juntos y no unidos? Hábleme de eso, pastor. Sí, claro que sí. Por eso cuando el salmista dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, no lo deja allí, en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos. De paso, el estar juntos puede provocar divergencia. Porque hay personas que nunca han tenido una desavenencia interna, porque nunca han estado en un nivel de cercanía, hasta que son puestos en un mismo espacio, donde se compite, se rivaliza, aunque no es ese el motivo que debe primar, pero son de las debilidades propias que hay en el ser humano. Y por eso el apóstol Pablo pues hace este clamor. Frecuentemente se colocan en algunas redes un video donde hay un grupo de antílopes en un lugar y donde hay un tigre que está al acecho. Ahí en la selva está el acecho. Yo me estoy imaginando la escena. Sí, y entonces él está observando, no puede acercarse porque los antílopes están en grupo, juntos, en manada, no se acerca hasta que observa, que eso es lo que estaba esperando el tigre, observa que uno de los antílopes se desprende del grupo, se aleja del grupo, y entonces él aprovecha allí. Va cautelosamente. Si mi papá viera esa escena, diría: está frito. Exactamente, hasta que da con la presa. Entonces el enemigo de toda alma, ese león que anda buscando a quien devorar, note que él está alrededor, dice la Biblia. Él no entra inmediatamente donde el grupo está unido, pero se mantiene fuera para cuando alguien se atomiza, cuando alguien se separa del centro, entonces capturarlo, aprovechar. Esa es una de las razones por la que el apóstol Pablo procura tanto y promueve la unidad entre los miembros de la iglesia. Ahora yo comprendo, pastor, usted hablando de esto, por qué es tan importante que estemos unidos, porque es verdad, cuando las ovejas incluso están todas en un círculo, que es un mecanismo de defensa, el lobo no puede hacer daño. Exacto. Porque están todas unidas. Y mira que las ovejas son animales muy sensibles. Exacto. Pero estamos en un grupo de personas, pastor, blancos, negros, de otros países, altos, pequeños, mujeres, hombres, y todos tenemos dones y talentos diferentes. Y usted sabe que la infelicidad de alguien es: oye, yo quisiera hablar con esa voz de locutor que tiene el pastor Rondón. Por ejemplo, ya, si yo no tengo esa voz y yo quiero hablar como usted, eso puede crear cierta rivalidad e incluso yo lo puedo ver a usted con malos ojos. ¿Qué actitudes, pastor, me pueden ayudar o nos pueden ayudar como iglesia a superar esas barreras diferenciales
y que podamos mantener la unidad dentro de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sí, tú lo que estás planteando en forma muy acertada es esa gran diversidad con que Dios nos ha creado. Y es que Dios, pues, es un Dios creativo, valga la redundancia, y en su creación, justamente, Él ha hecho todo lo que puede diferenciar dentro de un grupo, ha repartido los dones y el Espíritu Santo dio o repartió a cada uno como Él quiso. Entonces, es el Espíritu Santo el que ha repartido los dones, es la diversidad de dones lo que enriquece el cuerpo de Cristo. Si todos fueran pie en un cuerpo, dice Pablo, imagínate el fenómeno que fuera. Si todos fueran manos, si todos fueran boca, si todos fueran ojos. Así que cada uno cumple su función. Justamente cuando alguien se detiene posiblemente a envidiar o a desear el don que tiene otro porque él no lo tiene, está dejando de utilizar o de ver o potenciar el don que Dios le puso en él, que lo hace totalmente distinto al otro. O quizá él no sabe, pastor. Es posible. Entonces, ¿cómo alguien que está escuchando dice, pero es verdad, yo no sé cuál es mi don? ¿Cómo puede una persona descubrir su don, pastor? Bueno, en un programa hace un tiempo enviamos incluso una dirección electrónica donde usted puede examinar a ver cuáles son sus dones. Es un test que ha preparado nuestra iglesia, unos especialistas prepararon un test sobre los dones espirituales. Y creo que como no podemos dar así tantos detalles, quizás ahora usted puede buscar así test sobre los dones espirituales. ¿Sabe que yo hice eso, pastor? Y es muy bueno, yo se lo recomiendo. Y que le ponga Iglesia Adventista. Para que lo mande directamente a la página de este documento online, le va a dar el resultado también. Así es algo rápido, es algo interesante y esto puede ayudar mucho para que mantengamos la unidad en la diversidad, que es lo que Dios quiere que tengamos, unidad en la diversidad. Dios no quiere que todos seamos iguales, que todos hagamos lo mismo, cada uno tiene que cumplir su función porque eso enriquece y edifica la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, usted y yo estamos hablando aquí delante de los micrófonos, pero ustedes no están viendo que detrás de nosotros hay un equipo de personas. Sí, excelentísimo equipo. Pastor, si a mí me sueltan con toda esa cámara y esas luces, yo me voy a perder. Así que cada quien tiene lo suyo. Ahora, ¿se puede, pastor, forzar la unidad o cómo se da el proceso? No, por eso se habla del vínculo del amor. El Espíritu Santo lo promueve no es por obligación, sino porque la persona sienta esa necesidad y el que lo promueve debe promoverlo por amor, dando siempre preferencia a los otros, como dice el apóstol Pablo, catalogando a los otros como si fueran superiores a nosotros. Eso es la forma en que lo tratamos. No, espérese, pastor. Sí. Si yo catalogo a los otros como superiores a mí, significa que yo soy inferior. Eso me está mandando como un mal mensaje de un tema de una mala estima. Te estaría haciendo un ruidito allí. Sí, y quizá mucha gente le hace, ¿cómo yo voy a decir que los otros son superiores que yo? Eso no me está haciendo a mí al menos, no me hará daño eso en mi forma de comportarme en la sociedad. Si lo que escribe el apóstol Pablo lo hubiera escrito específicamente para el pastor Alberti, sí. Pero ¿qué es lo que significa? Que eso que el apóstol Pablo escribió, se lo escribió al pastor Alberti, al pastor Rondón, se lo escribió a Carlos, se lo escribió a todo el equipo, a cada persona. Entonces imagínate tú, si yo te trato a ti como superior a mí y tú me tratas como superior a ti, nos estaremos dando un trato preferencial. Sí, claro. Entonces, desde esa óptica, es que cuando se nos escribe algo y cuando se nos manda comportando de una manera, no podemos decir, entonces yo voy a hacer al menos. No, porque eso Dios se lo está diciendo al otro también. Ahora, cumple tu deber tú y Dios se encarga del resto. Me gusta mucho una frase que hay en el Espíritu de Profecía que dice, hay que hacer lo correcto porque es correcto y dejarle las consecuencias a Dios. Repita eso, pastor. Hay que hacer lo correcto porque es correcto y dejarle las consecuencias a Dios. Tenemos un problema. En Filipenses 2:3, Pablo habla del peligro del ego. ¿De dónde viene el ego? Yo soy pastor y soy predicador, ¿verdad? Y en mi mente, yo creo que yo predico bueno, que me la estoy comiendo. Y ya yo estoy pensando que yo soy el que mejor predica y que en la asociación, en la unión, en la división, nadie predica como yo. Y ya yo llego, pastor, mire, a mí si voy a un lugar hay que pagarme vuelos de primera clase, hoteles de primera clase, porque yo soy el predicador, el que más se lo cuente, el que mejor habla. ¿Cómo yo puedo cuidarme de eso tratando de hacer lo que acabamos de decir? Cumplir mi don,
hacer lo correcto, pero tener un cuidado con el tema del ego? Esa es muy buena pregunta. El mismo apóstol Pablo, en una de sus primeras cartas, él dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nadie debe tener un concepto más alto de sí que el que debe tener. Siempre que nosotros recordamos que somos siervos de Cristo, que somos siervos de la justicia, tendremos un concepto adecuado de nosotros. Debemos entender también que ese ego, en la manera en que nosotros tratamos a los demás, debe ser tomado en cuenta. Porque amor propio abatido equivale a desavenencias y dificultades. Es una de las leyes de las relaciones humanas. Pastor, ¿usted practica eso antes de venir aquí? Repita eso, repítalo. Sí. Amor propio abatido equivale a desavenencias y dificultades. O sea, cuando alguien siente invadido ese espacio de su ego, cuando alguien siente que no lo están tomando en cuenta o que le están diciendo palabras hirientes, que lo están avasallando, esa persona va a reaccionar en forma natural por ese ego que está allí. Pero está mal sentirme bien cuando yo sé que hago algo bien, pastor. ¿Cómo? Hay que encontrar un equilibrio. Aquí tenemos un problema. Sí, tú debes sentir la satisfacción del deber cumplido. Eso, tú puedes sentir eso. Pero nunca olvidar que eso es un don de Dios. La palabra que tú predicas no es tuya, es la palabra de Dios. El don que tienes para predicar no es tuyo. Te lo entregó el Espíritu Santo. Entonces tú dices, todo lo que estoy utilizando, nada de eso es mío. Es como cuando tú sales a la calle con un buen traje y te dices, qué hermoso traje. Y tú sabes que no es tuyo, que es prestado. Que desde los zapatos, las medias, todo lo tomaste prestado a diferentes personas. Y si ellos supieran que nada de esto es mío. Entonces, cuando alguien está diciendo, pastor, pero qué buen mensaje predicó, qué excelente forma de exponer la palabra, dice, y ellos no saben tal vez que nada de esto es mío. Y parte de lo que tú tienes que decir, bueno, que la gloria siempre sea para Dios. Decirlo no como una muletilla. Sí, para porque salir de hay paso. gente que dice eso está de orgullo Sí. también. No, la gloria es para Dios, señalándose así. Señores, hay que hacer el equilibrio. Sí, debemos recordar que Dios mira el corazón y que delante de Él es que nos comportamos. Debemos siempre pedirle a Dios que nos conserve humildes. No por decirlo delante de la gente, sino porque de eso depende hasta nuestra salvación. Cuando el ego toma lugar, si usted quiere saber hasta dónde puede llegar eso en forma desmedida, teniendo un mayor concepto del que debe tener de sí mismo, pregúntele a Lucifer, ¿hasta dónde puede llevar eso? Voy a bajar la voz, pastor, porque esto es peligroso. ¿Cómo es que el orgullo silenciosamente puede destruir una iglesia? Bueno, tú sabes que el orgullo es ese pecado que es autoinmune. Si tú preguntas en un grupo, ¿alguno de ustedes es orgulloso? Él va a decir, no. Y quizás algunos de los más aterrizados van a decir, bueno, tal vez todos tenemos algo de orgullo, todos tenemos alguito, pero eso de decir que orgulloso, no, eso no. O sea, el que es orgulloso nunca podrá ver que lo es. Nunca. Al punto que cuando alguien trata de ayudarle en alguna área que le dice, mira, pero tú puedes mejorar en esto, se bloquea. Cuando alguien le hace una observación y le dice, mira, yo pienso que tal cosa no estuvo bien, tal palabra estuvo fuera de lugar, tal actitud no fue la correcta, tal pronunciamiento, esa persona se encierra y dice, ese tiene algo contra mí. Se está bloqueado, no logra ver dónde está equivocado, que está mal, que tiene que cambiar, porque el orgullo es un pecado autoinmune. Ok, es autoinmune y no es fácil detectarlo. Pastor, yo quiero saber si soy orgulloso. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo podemos ayudarnos con eso? La mejor forma es cada día contemplar a Cristo. Porque cuando nos exponemos a la luz de Cristo, a su presencia, con el estudio de su palabra, con la oración, con la devoción, esa luz de Cristo que brilla nos permite ver dónde están los defectos. Usted me respondió, parece que leyó la mente, me respondió a la siguiente pregunta que yo le iba a hacer. ¿Cómo podemos vivir cada día en el marco de la humildad? Pero ya me respondió, pero amplíelo un poquito más. Sí, la vida devocional. Ese tiempo que le dedicamos al Señor Jesús temprano, de mañana, en forma exclusiva, sin interrupciones, eso nos permite contemplarle a Él. Y a medida que lo contemplamos, somos transformados como por una imagen, como por un espejo, a la semejanza de su gloria. Es Él quien va obrando en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él con su Santo Espíritu quien va podando o tallando en nuestro carácter aquellas cosas que no deben estar allí.
Y eso nos hará tener el mismo sentir, como dice Pablo, que hubo en Cristo Jesús. Pero tenemos que contemplarlo a Él. De lo contrario, nunca podremos hacer un examen de nosotros que sea objetivo. Siempre vamos a considerar que todo está bien y que estaremos haciendo lo mejor. Tenemos que alumbrarnos en el espejo de Cristo. Allí podremos ver nuestra falta, nuestros defectos. El orgullo allí podrá ser detectado y podrá ser trabajado por el único que puede trabajar, lo que es el Espíritu Santo, haciendo que la persona caiga en un plano de autorreflexión, porque nadie es mejor consejero que él mismo para sí. Nadie. Porque cuando usted reflexiona, cuando usted se da cuenta, allí en su momento de quietud, de silencio, meditación, usted dice, verdad, tengo que cambiar. Cosa que tal vez no se atreva a decirlo frente a otra persona por no doblegar ese ego precisamente del que estamos hablando. Familia, si el Espíritu Santo te ha hablado hasta este momento, yo te quiero pedir un favor. Comparte este video con todos tus amigos, tu grupo de WhatsApp, la gente de tu iglesia. Y yo quiero que tú sepas que nosotros estamos pendientes de todos los pedidos de oración que las personas están escribiendo en los comentarios. Si tú tienes un pedido de oración, este es el momento. Tanto el pastor Rondón como yo y el equipo de Lesiones de Esperanza estaremos orando por ti. Hemos visto madres pidiendo por sus hijos, por sus esposos, personas que quieren regresar a la verdad, a la iglesia. Yo quiero que tú sepas que nosotros estamos orando por ti y el Señor te va a responder. Pastor, ¿la humildad es una debilidad? No, para nada. La humildad es una fortaleza. Por eso el apóstol Pablo dice que hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Ese nivel de humillación. ¿Qué es ser humilde, pastor? Hablemoslo claro. ¿Qué es la humildad? Vamos a ver. Es reconocer que nosotros nada podemos. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Cuando yo entiendo mi impotencia frente a los problemas, frente a la superación, frente a lograr cosas, cuando yo entiendo que soy polvo de la tierra, que ahora estoy con el aliento de vida que me dio el Señor, pero al minuto siguiente puedo ser otra vez polvo de la tierra como era, eso me hace ser humilde. Reconocer mi condición, mi limitación, eso es humildad. Reconocer mis limitaciones, mi condición, mi dependencia total de Dios hasta para respirar, para hablar, para vivir, para ser lo que soy. Entonces eso es humildad, cuando llego a un plano de tener el correcto concepto de mí que debo tener. Me acuerda la historia del burro. Seguro usted conoce la historia del burro, que cuando llegó a la ciudad todos le estaban tirando palmas y alabando y el burro llegó a la casa. Mire, parecía un corcel, un caballo así derechito. Se creía la gran cosa. Y al día siguiente el mismo burro entra por la misma ciudad y en lugar de palmas y alabanza le dan palos, le tiran piedras y el burro no entendía. Y entonces alguien de esa gente curiosa de la familia, me imagino, se le acerca al burro y le dice, lo que pasa es que no era a ti que te estaban tirando la palma. El primer día. El primer día era quien tú tenías montado en ti, que era Cristo Jesús. El día de la entrada triunfal. Es bueno que cuando nosotros tengamos a Cristo, que la gente alabe y diga cosas buenas, sepamos siempre que no es a nosotros. Exacto. Y no nos pase como al burro. Pastor, ¿cuáles son las fortalezas de una iglesia que refleja la humildad de Cristo? Bueno, las discusiones son al mínimo, a no ser discusiones de temas para crecer en un ambiente y en un nivel profesional con altura. Son congregaciones donde, como no hay nivel de rivalidad, cada vez que alguien asume un cargo, todos dicen, vamos a ayudar a fulano ahora, porque quien se va a beneficiar al final es la iglesia, es la obra. No decir, vamos a serrucharle el palo, porque si le va bien a él van a decir que no, que nosotros no hicimos bien el trabajo. O sea, eso no va a estar, eso no va a existir. Esa iglesia que tiene la humildad, que está bajo ese vínculo del amor, del Espíritu, es una iglesia que está inmunizada para que el enemigo cause problemas internos, interpersonales, que dejan tantas heridas frecuentemente. O sea, que una iglesia humilde brilla en la oscuridad. Así y si es. tú quieres saber cómo debe brillar la luz en la oscuridad, te invito a la lección que viene. Dios te bendiga.